Sobre lo que vimos el día de ayer, todos tienen ya listo hasta ese punto sus proyectos. Yo sí. Para los que aún no lo tengan, pueden clonar el que subí de que hice yo el día de ayer para a partir de ahí comenzar a con la siguiente parte, que es este de aquí, ¿no? Sí, claro. Ahí simplemente ocuparán su cuenta de GitHub y ocupan la URL esta y simplemente desde una consola podrán ir al lugar donde quieren guardar este archivo que van a clonar. Voy a crear una carpeta para para clonarlo ahí, y simplemente ya que estoy aquí sería utilizar el comando git clone y pegamos nuestro URL que tenemos. Podemos ver que empezó a clonarse solo. Ya que termina, podemos ver que ya tenemos nuestro archivo bootcamp aquí creado con todo lo que vimos ayer. Aquí lo único que ocuparán va a ser crear el virtual environment para empezar a instalarle sus dependencias, que sería Python 3 -m pemp emp. Podemos ver que ya apareció el pemp en nuestro proyecto, y por supuesto también sería pip tendrán que activar su entorno virtual. Yo ahí desactivé el que tenía porque era el de otro proyecto, pero simplemente sería, en el caso de Linux, sería correr source emp bin activate. En el caso de Windows sería emp -scripts -activate. Y de esta forma ya podemos empezar a instalar los paquetes que ocupamos, que es Django y Django REST Framework. Y aquí simplemente ya podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, si hago un Python manage run server, me dice que ya lo estoy ejecutando en otro lugar, pero ya con eso deberían poder funcionar. ¿Alguien tiene algún problema para llegar hasta este punto? Bueno, entonces continuaremos con... ¿Se tiene que crear de nuevo el virtual environment o es nada más activarlo ahí? Si lo clonas, tienes que crear uno porque en el Git no hay ninguno. Y bueno, aquí ya tenemos el proyecto que está para que clone. Como podemos recordar, la idea era tener un registro de libros que están de este lado, y esos libros tienen una categoría, tienen una serie de asociaciones con sus editoriales. Las editoriales tienen
también relaciones con autores, y pues ahí tenemos todo esto, ¿no? Podemos ver que el diagrama lo tenemos por acá. Y vamos a continuar con lo que hacía falta de los libros. Aquí podemos ver que el libro ya tiene un título, una publicación, un número de páginas y una categoría. Hasta aquí habíamos llegado. Entonces ahora vamos a asociarlo a una editorial y a una serie de autores, que pueden ser varios. Entonces para eso tenemos que agregar nuestro campo de editorial, que igual sería una foreign key, se puede pertenecer a una editorial. Tendríamos que importar nuestra editorial a la que queremos relacionarlo, agregar el onDelete, que en este caso yo quisiera que al momento de borrarse la editorial se mantenga como null. Entonces para eso tendría que ser models.set null, y tengo que permitir que este campo sea nulo. Y ahora para crear la relación con los autores, que puede ser de uno o más autores, entonces tendremos que crear un campo distinto que hasta el momento no habíamos visto. Este se llama Many to Many Field. ¿Qué es un Many to Many Field? Básicamente permite que un libro puede tener muchos autores y un autor puede tener muchos libros, ¿no? Entonces lo primero que nos pide el autor es igual que el foreign key, hacia dónde está relacionado. En este caso es autor. Y lo único que nos va a solicitar obligatoriamente, ¿no? Entonces de esta forma ya tenemos nuestros libros creados. Podemos proceder a hacer las migraciones con el comando make migrations. Podemos ver aquí la descripción: se agregó el campo autores a los libros y se agregó el campo editorial a los libros. Igual aplicamos la migración, podemos ver que ya se ejecutó todo. Y podemos correr nuestro servidor. Entramos a la página, vamos a entrar a la página de admin y iniciamos sesión. Creo que no tengo un usuario. Voy a crear un usuario con el comando create superuser. Perfecto, crea el usuario. Lo intento nuevamente. Listo. Aquí podemos ver todo lo que creamos el día de ayer en los libros. Podemos ver que ya existen tanto los de editorial como los autores, ¿no? Le ponemos un título, libro 1, fecha de publicación, número de páginas, la categoría a la que pertenece, le di en agregar alguna, la editorial a la que pertenece, editorial 1, la dirección, y ocupamos un usuario al que asociar esta editorial, a la cual le di agregar. Le podemos poner cualquier contraseña. Aquí vamos a ponerle E1, un nombre solo para identificarlo, y que es de tipo editorial. Le damos a guardar. Vamos a ver que ya se asoció aquí. Le damos a guardar, agregar la editorial, y aquí podemos crear autores. Simplemente le voy a dar en agregar autor. Nivel de carga, un alias 80%. Al autor 1, cualquier fecha de nacimiento, y tenemos que crearle un usuario para asociárselo a ese autor. Entonces, al igual que
En el caso anterior simplemente rellenamos los datos. Vamos a guardar y podemos ver que ya apareció un autor en este lado. Vamos a crear otro. Vamos a guardar. Podemos ver que ya podemos seleccionar exactamente a qué autores, una lista de autores a los que pertenece nuestro libro. En este caso yo quiero asociarlo a los dos. Le doy guardar y ya podemos ver que se quedó guardado. Puedo seleccionar solo alguno, volver y podemos ver que ya está guardado solamente en ese. ¿No ha tenido algún problema hasta aquí? Perfecto. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto pues son los primeros puntos hasta la página de admin. Ahora empezaremos a utilizar, ver todos los conceptos que están relacionados con la creación de la API. Para eso empezaremos con los serializadores. ¿Qué es un serializador? Pues básicamente un serializador es una clase de Django que nos va a permitir convertir un objeto, un JSON, nos va a permitir convertirlo a un modelo que acabamos de crear, y un modelo, al igual de forma, convertirlo a un objeto JSON. ¿Para qué? Para poder enviárselo a los clientes que lo soliciten a través de la API. Entonces, para esto empezaremos un momento con los usuarios, ¿no? Para eso iremos aquí a nuestros usuarios, crearemos un nuevo archivo de Python que se llame serializers. Una vez creado nuestro archivo llamado serializers, podemos empezar a crear nuestro serializador. Para esto ocupamos importar desde REST Framework la clase serializer, y al igual es muy similar a cómo funciona un modelo. Simplemente creamos una clase, le damos un nombre, vamos a llamar user serializer. En este caso vamos a importar desde serializer la clase serializer, y aquí vamos a indicar una serie de campos que queremos que se muestren. Recordemos que en nuestro modelo de usuarios, tenemos por acá, tenemos un campo que se llama type. Este type podemos utilizar tal cual como utilizamos en los modelos. Simplemente le vamos a indicar que es de tipo integer, un integer field, y esto queremos decir que cuando detecte un campo que se llama type en un modelo, lo convierta a un campo que se llama type en un JSON que sea de tipo integer. De igual forma, aquí podemos agregar la clase meta. Aquí la clase meta nos permite indicarle en qué modelo vamos a utilizar este serializador que acabamos de crear. Simplemente vamos a importarlo para hacer referencia a nuestro modelo que creamos de usuarios. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos agregar un campo que se llame fields, enlistar todos aquellos campos que queremos usar,
Por ejemplo, si yo quisiera utilizar el ID y el first name, los puedo enlistar de esta forma, o podemos decidir cuáles excluir en vez de estar agregando uno por uno los que queremos mostrar. Quizás lo que queremos hacer es realmente ocultar algo, en vez de escribir todos, simplemente podemos decidir excluir alguno. Podemos utilizar cualquiera de estas dos formas, pero solamente una a la vez. Si ponemos las dos nos va a dar un error. Entonces ahorita vamos a ver cómo funcionan estos, ¿no? Y esto sería un serializador básico. También hay otra opción. Por ejemplo, si quisiéramos que se muestren todos los campos, tenemos la opción de ponerle que se muestren todos. O por ejemplo también hay otra forma, si quisiéramos que se muestren todos, pues excluir ninguno, ¿no? Que es la misma lógica. Estas son prácticamente las formas que tenemos de decidir qué campos se van a mostrar y qué no. Porque quizás no, la contraseña no debería ser mostrada a los usuarios cuando solicitan información de usuario, entonces para esos casos puede ser útil, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestro serializador, podemos proceder con el siguiente tema, que viene siendo vistas. ¿Qué viene siendo una vista? Podemos ver que por defecto Django tiene un archivo que se llama views. En este archivo que se llama views realmente no hay nada, pero está hecho para crear todas aquellas interfaces a las que se va a conectar un cliente cuando nos haga una petición por HTTP. Cuando hace una petición por HTTP, nos va a entrar a un método de Python, y este método de Python lo que nos va a permitir va a ser regresarle información al usuario dependiendo de lo que nos solicite. Entonces, para crear una vista, al igual que en los otros casos, podemos crear una clase. Luis, te muteaste. Sí. Es que estaba estornudando. Listo. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Entonces aquí tendríamos que agregar igual el nombre de la clase, que yo le quiero llamar user view set, que es set porque es un conjunto de Nivel de vistas, ¿no? carga, Aquí vamos a 80%. hacer todo lo que viene siendo el CRUD, todas las URLs, tanto para crear, consultar, eliminar y actualizar un modelo de usuarios, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues simplemente vamos a tener que hacer uso de una importación que viene directamente de REST Framework. Entonces tendríamos que hacer from REST Framework import viewsets, y de esta forma ya podemos utilizarlo aquí abajo, que vamos a heredar viewsets.modelViewset, y podemos ver que si vemos la sugerencia que nos dice modelViewset, que podemos ver que dice es un viewset que provee las herramientas para crear, obtener uno, actualizar parcialmente, destruir o enlistar todos los objetos de un modelo, ¿no? Entonces prácticamente esto hace por nosotros todo el CRUD que queremos hacer. Si entramos a verlo, podemos ver que aquí están las funciones que utilizan. Si queremos ver cómo lo crea, aquí podemos ver que tiene un método para crearlo, que directamente va a hacer uso de nuestro serializer que acabamos de crear y va a regresar información. Ahora veremos cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nos va a pedir nuestro viewset va a ser una clase que le indique qué serializer va a utilizar. Esto es porque ocupa saber
cómo convertir a JSON y cómo convertir desde JSON los datos que solicita el usuario. Entonces de esta forma, como es de un usuario, vamos a utilizar el serializer de usuarios que acabamos de crear. Lo que sigue que solicita este viewSet es un querySet. ¿Qué viene siendo un querySet? Es una lista de todos aquellos registros que queremos utilizar al momento de hacer operaciones con un modelo. En este caso queremos utilizar objetos de user. Entonces en Python, para hacer consultas en la base de datos, un select en la base de datos, simplemente bastaría con hacer o agarrar el objeto de la clase de user, utilizar objects y podemos decirle que nos traiga todos los objetos de user. Simplemente lo importamos y de esta forma le estamos diciendo al viewSet que queremos utilizar todos los objetos. Y de esta forma tenemos nuestra vista más simple que podemos hacer para un usuario. Ahora, para poder utilizar esto, obviamente tenemos que crear una URL desde donde se va a utilizar por parte de los clientes. Entonces, ahora veremos cómo se configuran esas URLs. Si vamos a nuestra carpeta raíz, que tenemos la que se creó por defecto, la que se llama Bootcamp, vamos a ver que existe un archivo llamado URLs. En este archivo URLs, lo único que vemos es que tiene la página de admin, que es donde estuvimos haciendo operaciones desde el inicio. Entonces, por defecto la tienen de una admin. Se puede configurar a lo que quieras o simplemente removerla si no la ocupas. Pero aquí podemos agregar nuevos. En este caso, quisiera agregar una ruta para consultar los usuarios. Para eso existe una función que se llama repath, que se tiene que importar de Django URLs. Perdón, desde Django URLs. Vamos a ver qué se importó. Voy a remover los comentarios. Y aquí tenemos que agregar una expresión regular de lo que viene siendo en qué lugar, en qué URL voy a poder yo consultar a esta función que acabo de crear. Entonces simplemente comenzaríamos con una R y entre comillas simplemente vamos a agregar este símbolo. ¿Qué va a indicar esto? Que prácticamente en la raíz de nuestro URL, es decir, en 127.0.0.1 diagonal, ahí podemos consultar la información que vamos a poner a continuación. Si quisiéramos que esté disponible, por ejemplo, en users diagonal, bastaría con ponerlo de esta forma. Pero en este caso yo creo que está en la raíz. El siguiente comando, el siguiente parámetro que nos pide esta función de repath es indicarle de dónde va a obtener estas funciones, ¿no? A qué hace referencia todo esto. Entonces para eso tenemos que importar igual desde Django URLs una función que se llama include. ¿Qué permite esto? Esto permite que si nosotros tenemos una serie de URLs en alguna de nuestras aplicaciones, por ejemplo en estas, podemos tener URLs individuales, va a incluir todas las que tengan la aplicación que le indiquemos. Aquí lo que nos pide es simplemente la ruta donde está ubicada nuestra aplicación, ¿no? Entonces en este caso yo quiero incluir los que están en user. Actualmente no existe ninguno.
Entonces vamos a tener que ir a user y crear un archivo de Python que se llame URLs. Entonces, si vamos a nuestro archivo de URLs que ya fue incluido, aquí lo que vamos a tener que importar directamente también desde Django REST Framework. Yo quisiera importar routers. ¿Qué es un router? Un router es una herramienta que nos permite de forma automática crear todas las rutas por defecto, que son creación, eliminación, consulta y edición de un viewset. Ahora vamos a ver cómo funciona. Simplemente tenemos que crear una variable que se llama router y vamos a utilizar lo que importamos, que es routers, y vamos a utilizar un simple router. Es una clase, entonces vamos a instanciarlo y lo vamos a asociar a nuestro comando router. Y ahora utilizaremos el router que acabamos de crear y vamos a registrarlo. ¿Y qué nos pide para registrarlo? Esto es registrar, se refiere a dar de alta. Esto va a dar de alta una serie de URLs disponibles para los usuarios en los que pueden hacer peticiones, y al igual que el path que creamos en esta parte nos pide una expresión regular, y en este caso sí vamos a llamarle users. Es decir, si nuestro dominio es google.com, en google.com /users va a estar disponible esta función. Entonces lo que sigue a pedirnos es el viewset al que queremos asociar a esta URL. Es decir, cuando nos hagan una petición hacia /users, yo quiero que se ejecute el user viewset que acabo de crear. Entonces para eso voy a simplemente agregar user viewset en esta parte, lo voy a importar, y el último parámetro, que es opcional, es simplemente un nombre que le quiero dar a la ruta por si en un futuro yo quiero consultar esta ruta con este nombre, ¿no? Simplemente por organizarlo le pongo un nombre. Y lo que faltaría por hacer para terminar de registrar nuestro URL sería agregar una variable que se llama URL patterns, que son patrones de rutas, y le vamos a asociar a las rutas que obtuvimos de nuestro router, que los va a crear por nosotros sin tener que preocuparnos por crearlas una por una manualmente. Este router los va a crear por nosotros todas las que ocupamos. Entonces de esta forma ya tendremos listo para empezar a consultar lo que acabamos de crear. Como podemos ver, ya se ejecutó el servidor nuevamente, y aquí es donde entra lo que habíamos comentado de Insomnia o Postman. Un momento, lo voy a abrir. Aquí lo tengo creado. Simplemente creé una colección de rutas, está vacío todo. Entonces procederé a crear un nuevo request, que aquí por ejemplo sería usuarios, ¿no? Que es simplemente un nombre. En esta parte voy a poner la URL a la que voy a hacer la petición, que simplemente sería mi localhost. Y recordemos que le puse users con un diagonal al final, y de esta forma podemos lanzar la petición y podemos ver que nos regresó una respuesta directamente de los tipos de usuarios que existen.
¿Por qué sucedió esto? Podemos ir a nuestro views, ¿dónde está? Nuestro serializer. Podemos ver que lo único que regresa es el tipo, porque prácticamente no hay nada más que regresar. Entonces nos regresó una lista de objetos sin nada, simplemente el tipo que le agregamos aquí arriba. Si lo remuevo, podemos ver que está vacío. Podemos agregar aquí que muestre prácticamente que lo que nosotros queremos, que lo que nosotros necesitemos en nuestro frontend. Entonces, si queremos que se muestren más cosas, por ejemplo, si quisiéramos que se muestre todo. Un momento, creo que algo sucedió. User serializer. Perdón. Aquí tenemos que heredar de model serializer. Entonces, de esta forma, si heredamos de model serializer, podemos indicarle de qué modelo vamos a sacar la información para mostrarse aquí. Ahora podemos ver, simplemente con ponerle el model serializer, automáticamente detecta todos los campos que están disponibles en el modelo de usuarios, y como aquí le pusimos que quiero que muestre todo, pues nos va a mostrar absolutamente todos los campos que tenga. En este caso no es bueno también que muestre la contraseña, entonces aquí entra lo que decíamos de o mostrar solo algunos campos. Por ejemplo, si quisiera solo el ID y el first name, y se muestran solamente esos. O si quisiera, por ejemplo, solamente excluir algunos. Por ejemplo, si yo quiero excluir la contraseña, simplemente se oculta. Por ejemplo, hay aquí datos que el frontend no ocuparía. Entonces, en este caso podría yo ocultar todos aquellos que no se ocupan para que no haga peticiones o tráfico de datos innecesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera ocultar los grupos. Quisiera ocultar user permissions. Todos estos son datos que se crearon por defecto. Django los crea por defecto para control interno, ¿no? Entonces, simplemente sería ocultar todos estos. Por ahí mire que existía un campo que se llamaba isSuperUser, y simplemente al hacer la prueba podemos ver que dice que el campo group fue incluido, pero no existe porque se llama groups. Listo. Y de esta forma pues podemos ver que ya está más controlado lo que mostramos. Si este no quiero que se muestre, simplemente lo agrego aquí y listo, ¿no? Ahora tenemos más controlado lo que queremos mostrar. Entonces, ahora esto es un get. Esto es una lista de los objetos que queremos. Entonces, si yo quisiera hacer yo quisiera obtener solamente un objeto de todos los que se muestran en la lista, ahí es donde entra el tipo de petición retrieve. La lista, como su nombre lo indica, muestra todos los que existen. El retrieve lo que hace es solamente obtener un elemento de todos esos. Que hace por defecto, a la ruta que ya existía originalmente se le agrega un diagonal, el ID que queremos consultar, simplemente nos va a regresar ese elemento que queremos en específico. ¿Cómo se hace esto? Con el viewset. El viewset que creamos. Un momento, ¿dónde está? El viewset que creamos tiene todo eso por defecto en esta parte, ¿no? Puede crear, hacer el retrieve, update, destroy y list sin ningún problema, ¿no? Entonces, y el router se encarga de crear esas URLs por nosotros. Simplemente le indicamos qué es lo que queremos usar. Entonces, además de esto, pues también existen la ruta de borrar. Tendríamos que cambiar el tipo de petición a un delete. Si queremos borrar, bueno, de momento no quisiera borrar el 1 porque es el que estoy usando de prueba. Quiero borrar el 4. Vamos a ver que
si hago la petición se borró el 4, ¿no? De igual forma, si quisiera yo hacer una actualización parcial, tendría que utilizar un comando patch, de igual forma en la misma ruta. Y aquí ocuparía mandarle un JSON. Si quisiera actualizar, por decir, el primer nombre de la persona y ponerle nombre 1, simplemente con hacer esa petición con ese campo que yo quiero actualizar, podemos ver que se cambió. Si regresamos a la petición de lista, podemos ver que aquí ya está con nombre 1. Entonces de esta forma ya tenemos para borrar, actualizar, obtener una lista, y nos faltaría pues el crear, ¿no? Pues para eso voy a duplicar y le voy a poner que sea un post. Entonces, ¿qué nos pide para crear? Nos pide el first name, last name, pide un nombre de usuario, y nos pide un tipo. En este caso yo quisiera que fuera de tipo 1, ¿no? Y claro, esto está disponible en nuestra ruta base, que viene siendo users. Le doy en post, podemos ver que se creó con todos los datos que acabo de indicar. Si hacemos un list, podemos ver que apareció aquí abajo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todos consiguieron llegar hasta aquí? En un momento, ¿eh? Muy bien. Ahora, como podemos ver, todas estas peticiones las podemos hacer sin ningún tipo de protección. Prácticamente cualquier persona con acceso a internet, con acceso a este servidor, puede llegar a crearlo, porque no tiene ningún tipo de protección con contraseña ni nada, ¿no? Entonces, para eso vamos a empezar a crear un sistema de autenticación que nos permita pues limitar a los usuarios a que no cualquiera pueda tener acceso. Para eso vamos a crear un login. Vamos a ir a nuestra app de user en views. Porque en views, recordemos que en views se crean las funciones que van a hacer operaciones para regresarse a los usuarios. Un momento. Listo. Para eso vamos a crear una clase nuevamente que se va a llamar login, y en este caso vamos a heredar una función que tiene Django por defecto, Django REST Framework por defecto, que se llama obtain auth token. Vamos a importarlo, podemos ver que se importó acá arriba, y lo que nos permite es que cuando el usuario haga una petición para solicitarnos
cuando mande una petición con su usuario y contraseña, nosotros le regresemos la información con un token, que ese token va a utilizarlo para autenticarse cuando quiera hacer una petición de cualquier otro tipo, ¿no? Es decir, si quiere obtener la lista de usuarios, va a tener que mandarnos el token para poder identificarlo y ver que realmente tiene permiso para acceder. Para en este caso, esta clase debe tener un método para saber qué hacer en caso de recibir un post. El login se va a hacer mediante una petición post porque nos van a mandar información de usuario y contraseña. Entonces, cuando nos manden una petición, nosotros vamos a cachar el request, es decir, los datos que nos mandaron directamente desde la petición, y vamos a agregarle la opción de recibir datos adicionales, que son estos dos que acabo de agregar. Args es simplemente una variable donde se almacenan datos adicionales, opcionales, que puede indicar un usuario, como son parámetros o cosas extras que pueden venir en la petición. Y Quarks nos permite de igual hacer lo mismo, pero en este caso en forma de diccionario. De momento no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a continuar, ¿no? Entonces, en este caso el post ocupa un serializer, y ese serializer lo vamos a obtener directamente de lo que nuestro obtain_out token, que ya está por defecto hecho, nos dice, ¿no? Que podemos ver aquí el obtain_out token ya tiene definido una clase de serialización, que es esta out token serializer. Si entramos a verla, nos pide nuestro usuario, la contraseña, y el token nos va a dar como solo lectura. Es decir, nosotros le mandamos usuario contraseña y nos regresa un token. Entonces, de esa forma ya podemos utilizarlo. ¿Y cómo vamos a utilizar ese serializer que nos indicaron? Sería simplemente desde la clase esta que heredamos, vamos a utilizar el serializer class que se utilizó. Este serializer class le ocupamos pasarle información que está viniendo desde el request. ¿Cómo le pasamos información a un serializer? Tenemos que pasar un parámetro que se llama data, y a esta data pues le tenemos que obtener la información del request que mandó el usuario. Lo vamos a sacar de un atributo que se llama data. De esta forma ya estamos pasando que si el usuario ingresó su usuario y su contraseña, pasárselo al serializer para que nos devuelva el token, ¿no? Entonces, además de esto, tenemos que indicarle un contexto. Un contexto es información adicional que el serializer nos pide para poder hacer validaciones o cosas extras, ¿no? En este caso, nuestro contexto simplemente va a tener el request completo, ¿no? Simplemente se lo vamos a pasar como un diccionario para que pueda hacerse operaciones directamente con él. De momento no lo vamos a utilizar, pero es bueno empezar a mandarlo para que lo recordemos. Después, un serializador, ya que se le pasó la información, se tiene que validar de que esa información pues, realmente esté correcta. Puede ser que nos hayan mandado el campo de user pero venga vacío, o que ese campo de user realmente sea un número y no sea una string. Entonces para eso vamos a utilizar un método que los serializers tienen, que es isValid. Este isValid permite pasar un parámetro que permite indicar que si hay un error, lance ese error o no. En este caso yo quiero que si hay un error, pues lo indique y dé un error. Entonces,
Una vez que ya fue validado, podemos obtener la información del usuario que inició sesión simplemente utilizando serializer.validatedData, que de aquí, de esta parte, se obtiene la información que ya fue limpia, ya está disponible para nosotros. Y como vimos en la clase que heredamos, aquí podemos ver que nos va a regresar un usuario, ¿no? Entonces de aquí podemos obtener y ver qué usuario es el que tiene la sesión iniciada. Simplemente sería de validated data, vamos a utilizar user y lo vamos a guardar en el usuario. Ahora, ya que tenemos un usuario, tenemos que crearle un token para que pueda acceder a las demás rutas. Para eso vamos a crear una clase. Vamos a utilizar, una clase que está creada por defecto también en Django, que viene siendo from REST framework .outToken.models, y sería token, ¿no? De esta forma lo importamos, lo podemos utilizar con token.objects y vamos a utilizar una forma de obtener la información de la base de datos que es getOrCreate, que básicamente lo que hace es intentar buscar un objeto con los parámetros que le indiquemos, regresarlo, y si no existe, crearlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que le vamos a indicar? Simplemente queremos crear un token para el usuario que identificamos directamente que ingresó sus datos de usuario y contraseña, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a regresar este getOrCreate? Nos va a regresar dos cosas. Primero que nada, el objeto del token que creamos, y nos va a regresar si se creó o no. Es decir, si se creó o ya existía. En este caso solo nos interesa el token. Entonces, esto es lo que le tenemos que regresar al usuario. Entonces, para regresárselo al usuario, simplemente tenemos que usar un return. Tenemos que utilizar un response, que en este caso tenemos que importarlo. Aquí tendría que ser from REST framework.response import response. Ahora, ¿qué nos pide un response para funcionar? Nos pide que le pasemos como parámetro un diccionario. Y ese diccionario es el que va a ser regresado al cliente. Entonces, ¿qué queremos que se regrese al cliente? Primero que nada, podríamos regresarle el token, que obviamente es lo que ocupamos. Si entramos al modelo que está creado por defecto de token, podemos ver que tiene un key, un user y cuándo fue creado. Que realmente al cliente no le interesa quién es el usuario, porque debe ser el mismo y la fecha en que fue creado, ¿no? Entonces, simplemente el cliente ocupa la llave del token. Entonces sería token.key. De esta forma podríamos tener un login parcialmente funcionando, ¿no? Si podríamos regresarle más cosas al usuario, pero pues vamos a ir probando poco a poco, ¿no? Vamos a cerrar estos archivos. Y ahora ya tenemos el método que va a hacer la función de iniciar sesión, pero aún no tenemos la URL que lo va a enlazar para funcionar, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir a nuestro URLs que estaba en la raíz, en la carpeta que se creó por defecto, y en esta parte lo que vamos a hacer es dar de alta este path, este URL, ¿no? Entonces simplemente voy a duplicar la que está arriba y en el URL que yo quiero que se haga este login, pues sería el que sea diagonal login,
Y aquí voy a enlazarlo a la función que acabo de crear. La función que acabo de crear es esta que acabo de importar. Como es una clase, tengo que hacer uso de una función llamada asView. Entonces lo que va a hacer directamente cuando nos hagan una petición a login, lo va a enlazar a mi clase que acabo de crear como login. Si es un post, va a entrar aquí. Si es un get, pues no va a hacer nada, ¿no? Porque no existe un método get. Entonces de esta forma podríamos ir al Postman. Voy a crear un folder donde sean usuarios. Simplemente voy a meter estos aquí para organizarlos. Y voy a crear un nuevo request que se llame login. El login, como recordamos, es un post. Simplemente me voy a copiar la ruta de este lado. Y recordemos que le puse login. Simplemente lo ejecutamos. Podemos ver que ya está respondiendo nuestra view que acabamos de crear. Pues podemos ver que dice que estos campos son obligatorios. Entonces tenemos que mandarle un JSON con los campos de username, que en este caso debe ser un string. Voy a poner el usuario que creé desde el inicio. Voy a poner una contraseña, la misma contraseña que creé desde el inicio. Y voy a reintentar mandar este request. Entonces podemos ver que nos dio un error. Este error pues lo mandó directamente desde acá. Vamos a ver que nos dice que token no tiene atributo objects. ¿Esto por qué sucede? Vamos a ver, un momento. Token framework. Out models, import token. Type token has no attribute objects. Lo voy a correr otra vez a ver si no hubo un error. No. ¿Qué sucedió? Un momento. Para hacer funcionar este tipo de autenticación, tenemos que ir a nuestro archivo de settings. Y en nuestro archivo de settings vamos a encontrar, bueno, hasta el final, vamos a agregar una nueva variable. Esta variable sirve para configurar la forma de autenticarse, que en este caso sería, si yo agrego REST Framework, sería un diccionario. Y en este diccionario tengo que agregar los siguientes valores, ¿no? Es Default Authentication Classes, que aquí le voy a indicar que es una autenticación como token. Y voy a agregar que como estándar todas las peticiones que se hagan a mi API, como mínimo, todas deben estar autenticadas. Si no, no pueden entrar, lo debería rechazar. Entonces ahora lo recargo. Y nos sigue dando el mismo error, un momento.
Sí, sabía que me había faltado algo. Perdón. Aquí en Install Apps es necesario también instalar un nuevo paquete que es Rails Framework Auth-Token para que pueda ser utilizado, ¿no? Entonces, una vez que se instala, pues tienes que aplicar las migraciones para que se cree esa nueva tabla en la base de datos. Y ya puedes correr el servidor. Y ahora sí, si hacemos un intento de login, ya nos regresa el token que creamos, ¿no? Igual si ocupamos regresar a nuestro... Si queremos regresar a donde estábamos definiendo todo esto, que es en el serializer. Perdón, en la vista, que podemos regresar más cosas si quisiéramos, para darle más información al usuario que solicitó esto al momento de querer mostrar esta información, por ejemplo, de una app o algo así, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos darle información de cuál es el ID del usuario que estaba utilizando, simplemente bastaría utilizar el usuario que tenemos ahí arriba, .pk, que significa pk, primary key, lo mismo que poner .id, o funciona de las dos formas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos poner más información de este usuario, bastaría con agregar, por ejemplo, el email, que igual está guardado en el usuario, .email. Si quisiéramos mostrar el first name, que de igual manera user.firstname. Si quisiéramos mostrar el last name, así. Y que quisiéramos mostrar el tipo de usuario del que está iniciando sesión, para que haga validaciones internas en el frontend, sería user.type. De esta forma ya podemos regresar a nuestro Insomnia, hacer otro login, podemos ver, pues, mi usuario realmente no tiene nada, ¿no? No tiene información. Entonces podemos probar la ruta que hicimos anteriormente, partial update. Podemos ver que mi usuario es el ID 1, entonces podemos cambiar aquí a que sea el ID 1. Se cambió aquí un momento, ahí está. Y podemos rellenar esta información. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle Luis, quiero ponerle el last name, sería Mendívil. Quiero ponerle mi correo, ahí lo borré, mi correo, example, @example. Y creo que es toda la información que pide, ¿no? Y aquí vamos a ver dónde empieza a fallar todo, ¿no? Por ejemplo, como agregamos que por defecto las personas que quieren ingresar, hacer una petición, obtener información o cambiar información dentro de nuestra base de datos, tienen que tener un mínimo permiso de estar autenticados, ¿no? Entonces, si esta persona no está autenticada, no va a poder hacerlo. Entonces, para eso tenemos que agregarle una opción de autenticación, que en este caso sería por token. El token por defecto nos pide un prefijo que se llama token, y en el valor del token pues vamos a obtener lo que acabamos de obtener de nuestro login. Entonces, si lo mando, ahora sí funciona. Por ejemplo, podemos ver que si lo quito, no funciona, y ahora sí ya funciona, ¿no? Entonces, de esa forma mi información ya fue actualizada. Si hago un nuevo login, podemos ver que ya nos regresa toda la información tal cual como yo la indiqué. Y si yo intento otra vez hacer esta petición, pues realmente se va a ir actualizando porque ya tengo mi token, ¿no? Entonces, como ya existe un token, pues simplemente me regresa el mismo todo el tiempo hasta que yo decida cerrar esa sesión. Igual en el caso de que queramos crear un logout para destruir ese token, pues podemos hacerlo pues de manera muy similar. Simplemente sería crear otra clase, logout, y aquí en vez de utilizar
el out token que se había creado por defecto, simplemente vamos a utilizar API View. API View pues nos permite de igual manera que el de arriba crear un método post en el que recibamos el request, recibamos los argumentos adicionales y en esta parte simplemente con que se inicie la sesión, el usuario que tenga la sesión iniciada es el que va a cerrar la sesión, ¿no? Entonces simplemente tenemos que buscar qué usuario es, que este usuario lo vamos a obtener de nuestro request, y el request nos permite obtener directamente qué usuario es el que tiene la sesión iniciada, y de esta forma ya tenemos nuestro objeto de user. Una vez creado nuestro objeto de user, o que obtenemos nuestro objeto de user, podemos hacer lo contrario a lo que hicimos en el login, que en este caso tendríamos que filtrar los tokens que existan del usuario que quiero borrar, y simplemente sería borrar el token de la base de datos. Y de esta manera pues simplemente vengo por acá, hago un return response, y aquí pues puedo mostrar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera un mensaje, y este mensaje que diga sesión éxito o lo que sea, ¿no? Simplemente por rellenar algo. Entonces, para dar de alta este servicio de logout, pues tenemos que ir igual a nuestras URLs, aquí agregar una URL única para ese, y simplemente importar nuestro archivo, nuestro view, de logout. Entonces, si tenemos por acá, agregamos logout. En este caso no ocupamos un body, tenemos que cambiar a logout en esta parte, y por supuesto tenemos que agregarle el token del usuario que queremos que inicie la sesión. Entonces, al hacer login nos indicaron este token. Entonces, si queremos destruir ese token, tendríamos que directamente ejecutarlo de esta forma. Ya podemos ver que dice éxito. Si intento hacerlo otra vez, pues ya no funciona porque ese token ya se fue destruido. De igual manera, si yo intento volver a actualizar mi usuario con el token que ya tenía, pues nos va a dar un error porque ya no existe el token. Entonces tendría que crear uno nuevo. Ya nos dio uno nuevo. Si yo vengo nuevamente a actualizar mi usuario con el token nuevo, ya me debería dejar. Si yo cierro la sesión con este token, no dice éxito, podemos ver que ya no existe el token. Entonces, de esta manera podemos ver cómo cerrar, iniciar sesión y validar que realmente se tenga una sesión iniciada antes de hacer cualquier operación, y que no cualquier persona pueda tener acceso a los registros o datos que tenemos en nuestro sistema. Y pues con esto podemos ver que cubrimos los temas del día de hoy, que fueron los serializadores, las vistas, los permisos esos que acabamos de ver, los URLs y la autenticación. Ahí sí podemos ver un ejemplo de algo más extendido de permisos. Por ejemplo, vamos a ir a la parte de ¿dónde está? Vistas. Aquí están las vistas. Los usuarios que creamos al inicio, podemos ver que solamente con que tenga la sesión iniciada, cualquier persona puede realmente hacer lo que quiere con ellos, ¿no? Aun cuando es por ejemplo, una editorial o algún autor puede borrar cualquier registro, ¿no? sin ningún problema. Entonces, lo que tendríamos que hacer para empezar a limitar eso es crear permisos más específicos. No solamente que tengan sesión iniciada, porque eso puede causarnos problemas de
después, ¿no? Entonces para eso existen varias formas. Primera es una variable de permission classes. Esto lo que nos permite es utilizar, definir permisos para todos, para todo tipo de usuarios, que realmente aquí lo único que estamos viendo es que tenga sesión iniciada, que recordemos que fue lo que agregamos a nuestros settings, que por defecto tienen que tener sesión iniciada, entonces realmente es lo mismo, pero en este caso pues podemos indicarlo por ruta específica, ¿no? En el caso de todos los usuarios, estos son los permisos que tienen, pero esto no es realmente lo que queremos. Realmente el único que debería poder crear usuarios es un usuario admin, y los otros como editorial o autor solo deberían verlos, ¿no? De cierta forma. Entonces, realmente esto no nos sirve ahora mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por defecto, Django tiene un mecanismo de permisos que simplemente en cada viewset detecta o va y busca el resultado de lo que te regrese la función getPermissions. Esta es una función que existe por defecto. Si entramos al model viewset, podemos ver que existe dentro de un model viewset. Todos van a tener un permiso por defecto. Entonces nosotros podemos modificarlo a como nosotros ocupamos. Entonces, aquí lo que pide el model, el getPermissions, es que regresemos una lista de objetos de permiso. ¿Cómo es un objeto de permiso? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos este permiso que viene por defecto, si entramos a él, lo único que tiene es hereda base permission y tiene un método que regresa true o false de que si tiene permiso o no tiene permiso. Entonces hay varios permisos por defecto, como que si es admin, que si está autenticado o no, si le pertenece a algo o no, si es de solo lectura y cosas así. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear permisos extras. Además de los que ya existen, vamos a crear extras para hacer lo que nosotros pues, necesitamos en nuestra aplicación. Para eso vamos a entrar a user y vamos a crear un archivo de Python que se llama permissions. Ok. Y en este archivo llamado permissions vamos a pegar el que viene por defecto y vamos a empezar a modificarlo a como lo ocupemos nosotros. Por ejemplo, en este caso yo quisiera uno que valide si es admin. Voy a importar base permission. Voy a borrar el comentario que está aquí. Y pues voy a cambiar el comportamiento. Realmente me interesa saber de que si el usuario que tiene la sesión iniciada, es decir, request.user, el tipo de usuario, si es de tipo admin. Y recordemos que cuando creamos nuestros modelos de user, creamos una subclase. Esta subclase nos permite utilizarlo como un enum, es decir, una serie de opciones, una serie de campos de que en vez de estar recordando los números de qué significa el 0, el 1 y el 2, podemos utilizarlos como variables. Es decir, podemos utilizar la clase user, que por supuesto tenemos que importar, y utilizar la subclase type, y podemos validar que sea admin, es decir, que el tipo de usuario que tiene la sesión iniciada sea de tipo admin. Y simplemente esto nos va a regresar true o false y vamos a saber si tiene permiso o no tiene permiso como admin, ¿no? Si es admin o no. Entonces lo que sigue pues simplemente sería replicar esto para los otros tipos de usuario, por ejemplo editorial. Aquí sería cambiarlo a editorial. Simplemente sería copiarlo para
los autores. Y claro, pues se utiliza el autor, ¿no? Y ahora que tenemos estas clases de permisos, ya podemos utilizarlos en nuestros views para hacer permisos específicos. Ahora, existe un concepto diferente que no hemos visto hasta ahora, que se llama acciones. ¿Qué es una acción en un viewset? Cada una de las funciones que se pueden hacer, cada uno de los URLs que podemos acceder, es una acción. Por ejemplo, este list es una acción, este create es otra acción, retrieve es otra, delete, partial update, todos y cada uno de ellos son una acción. Entonces, podemos validar que dependiendo del tipo de acción, la acción que quiere realizar el usuario, sea los permisos que le vamos a validar. ¿Cómo hacemos eso? Igual sería poner un if y directamente desde el self podemos obtener la acción que está realizando el usuario. Y yo quisiera en este caso que los únicos que pueden crear usuarios sean los administradores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a validar que si la acción está dentro de las siguientes opciones: crear, actualizar, actualizar parcialmente o borrar. Que si la acción es crear, actualizar parcialmente o borrar, pues solamente debe permitirme a los que sean de tipo admin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permission classes, a igualar a nuestra variable ser permission classes, y vamos a darle una serie de permisos que nosotros queremos ver. Primero que nada debe estar autenticado, y además de eso debe ser de tipo admin. Lo vamos a importar el permiso que acabamos de crear de tipo admin, es este, y ya con eso debería funcionar. Además de eso, creemos que si nuestra acción está dentro de si es una lista o simplemente queremos obtener un solo elemento, como en el caso de retrieve, pues puede hacer cualquier tipo de usuario. ¿Cómo hacemos eso? Pues sería simplemente utilizar la misma variable de permission classes y regresar un tuple con isAuthenticated, y aquí podemos utilizar condicionales como AND, OR y negaciones y cosas así. Entonces aquí utilizaremos, por ejemplo, isadmin. Un usuario admin puede ver cualquier cosa, entonces realmente yo quisiera que si es editorial también, entonces lo importo. Y quisiera que si es un autor, pues también pueda, ¿no? Author. Entonces de esta forma, creo que un momento, así, ¿no? Aquí en este caso una coma es como si fuera un AND, y pues el símbolo de la barra es un OR, ¿no? Entonces mis opciones para darme permiso son que esté con la sesión iniciada sí o sí, y que sea o admin o editorial o autor. Cualquiera de esos debería tener permiso. Entonces, en el caso de que no sea ninguno de estos tipos de usuario, pues que realmente no hay ningún otro. Perdón, en el caso de que no sea ninguna de estas acciones, en el caso de que querramos crear alguna otra extra, va a tener un permiso por defecto. ¿Cuál será ese permiso por defecto? Pues que tenga la sesión iniciada, ¿no? De esta forma. Y aquí el get permissions, lo único que nos pide es que sea una lista de los permisos a los que sí tengo acceso. Entonces simplemente sería hacerlo de esta forma: instanciar cada clase de permisos
y recorrer todas las clases de permisos que tengo definidas arriba, ¿no? Y se hace de esta forma. ¿Qué es lo que hace esto? Es por cada uno de los elementos que existen en permission classes, lo voy a recorrer con el nombre permission y voy a instanciar ese permiso y lo voy a convertir en una lista, ¿no? Entonces esto me va a regresar una lista de instancias de permission classes. Entonces ya con eso debería funcionarme lo de los permisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago un login, no funciona. Yo tendría que crear un usuario con una... no estoy seguro si funciona la contraseña. Un momento. Password. No tengo la sesión iniciada. Un momento. Leader. Ok, pues como podemos ver, pues no tiene contraseña porque no tengo un mecanismo ahora mismo para establecer la contraseña. Entonces para esto vamos a ver una herramienta muy útil que tiene Django por defecto, que se llama Shell. Simplemente corremos con el comando Python manage shell y aquí vamos a hacer comandos directamente como podemos ejecutarlos dentro de Django. Simplemente vamos a importar desde apps.user .models, vamos a importar a user. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver nuestra lista de usuarios para ver a cuál cambiarle establecerle una contraseña. Entonces vamos a entrar a token y vamos a iniciar sesión con un admin que es Luis. Tenemos el token que se creó, lo podemos utilizar en la lista. Por ejemplo, vamos a usar este de editorial, ¿no? Que su nombre de usuario es E1. Entonces vamos a venir aquí a nuestro shell y vamos a utilizar el modelo de user y vamos a utilizar como en todos los otros casos una query y vamos a obtener con un get. Un get permite solamente obtener un solo valor que coincida con los parámetros que le vamos a dar. Te devuelve un único valor. En el caso del que no existe ninguno, pues te da una falla, ¿no? Entonces hay dos formas de obtenerlos: con get o con filter. Filter te regresa una lista de objetos, pero no falla si no existe ninguno. Get te regresa un único objeto y falla si no existe ninguno. En este caso vamos a utilizar get porque sabemos que sí existe alguno. Entonces vamos a obtener el usuario cuyo nombre de usuario sea E1. Vamos a ver que ahí nos regresó el editorial. Lo vamos a guardar en una variable que se llama usuario. Imprimimos la variable que se llama usuario, es nuestro editorial. Y aquí simplemente tendríamos que ejecutar un parámetro, un método interno que se llama setPassword. Y aquí entre comillas le pasaremos la contraseña que queremos y haremos un user.save para actualizar esa contraseña que acabamos de establecer. De esta forma yo regreso a mi Insomnia y quiero iniciar sesión con un nuevo usuario que sea el E1, por ejemplo. Podemos ver que ya inició sesión como editorial. Y si yo quisiera ir a crear un usuario, pongo el token de mi editorial. Esto no debería permitir, porque recordamos que solamente los admins son permitidos. Entonces dice que no tengo permiso para realizar esta acción.
Entonces, con este mismo token voy a intentar hacer un get, que recordemos que eso sí tengo permiso para hacerlo, y podemos ver que sí funciona correctamente, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver que cómo funcionan los permisos, podemos darnos una idea de cómo aplicarlos, y solamente por probar una última opción de que funcione el permiso de autores, pues vamos a de igual forma obtener un usuario de autor. Recordemos que este A1 es un autor. Si queremos saber pues más específico, pues es el type, pues si es como tal un user type 2, ¿no? Entonces, de igual manera le vamos a establecer la contraseña y lo vamos a guardar, y vamos a venir para el login, el autor 1, inicio la sesión, intento crear algo. En este caso voy a intentar actualizar algo para probar la otra ruta, y dice que no tengo permisos. Si intento venir acá al retrieve, por ejemplo, le pongo el token. En este caso sí me funcionó, porque obviamente es una ruta permitida. El list me debería funcionar de igual forma. Perdón, traigo el otro token, sí. Y si intento crear, pues no me debería dejar, ¿no? Perfecto. Entonces, de esta forma podemos ver que ya funcionan correctamente todos los permisos. Podemos ver que hemos cubierto los temas que queremos ver el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Pues yo creo que con esto concluiríamos. Ya ahora sería cuestión de pues cerrar el día, vernos el día de mañana a la misma hora. Sería el último día de remoto, y muy importante que pues atienda la mayor cantidad de gente posible. Igual por ahí voy a estar mandando unos mensajes, ya que el día presencial, que es el jueves, va a ser importante saber con quiénes vamos a contar. Entonces, pues bueno, de mi parte es todo. Luis, no sé si tengas algo más que agregar. Sí. Solamente que estos cambios, igual que se acaban de hacer ahorita, lo voy a subir como actualización al código que está en GitHub, para que puedan consultarlo en caso de que hayan tenido algún problema. Bueno, entonces pues con eso concluimos. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, los que van a ver la grabación. Nuevamente reitero, es importante que si quieren entrar el último día al lugar presencial, bueno, a la última parte que va a ser presencial, alcancen hasta este momento el proyecto, ¿no? Descarguen el proyecto de GitHub, denle una checada, miren el video o háganlo por su parte, pero intenten llegar hasta este punto. Entonces, pues bueno, sería todo. Muchas gracias y ahí vamos a estar pendientes. Muchas gracias.